Ok, saludos y bendiciones. Vamos a la clase correspondiente a el día de hoy, clase 4. Me cantan por aquí. Eh, ujú, Página 10. Continuamos esta parte que no hemos terminado, que tiene que ver con para advertirnos y librarnos de cualquier peligro. Funcionan los dones en ese aspecto. Ok, esta materia la estamos dando en dos núcleos alternativamente. Bueno, podemos observar, según el pasaje, los reyes sabios y José no fueron sorprendidos por Herodes, porque tomaron en cuenta la advertencia que se les hizo a través de un don de revelación, que se manifestó en sueño, que es un tipo de visión, y es la manifestación de uno de los dones del Espíritu Santo. Ahora, alguien decía una gran verdad ayer cuando estábamos en la socialización, que de paso le voy a decir, aprendí. Por, eh, por naturaleza, siempre hemos creído que los dones solamente han estado en la iglesia y que se han manifestado en la iglesia. Ayer, analizando y estudiando y en la socialización, alguien pudo captar que los dones no solamente se han manifestado en el tiempo de la iglesia, sino que en el Antiguo Testamento también se manifestaron. Porque los dones son circunstanciales, temporales. Y no necesita, escuche esto, no necesita que el Espíritu Santo more en el individuo para manifestarse el don. Porque pregunta, ¿el Espíritu Santo moraba en la burra de Balaam? Y ahí se manifestó un don. Ok, importante ampliar esa otra área del conocimiento, ¿verdad? Ahora, con estos ejemplos dejamos en claro que uno de los objetivos de los dones es hacer advertencia de cualquier peligro que se avecine, no importando la fuente que lo produzca. Quiero hacer una observación del caso. Cada vez que se manifieste un don de parte de Dios por el Espíritu Santo para informarte de un peligro, no lo hace para que te resigne. Es decir, tienes un sueño en el cual se te quemó la casa, por decir uno. Y en ese sueño, bueno, tú sabes que tenés los cables por allá tipo telaraña. Y tenés un sueño que se te quemó la casa y tú vas a ser como el hombre o los dos hombres que estaban acostados en el campo. Y entonces le dice uno al otro, Pedro, qué bueno para la mordida de culebra. Y le dice el otro, no sé. ¿Y por qué hace esa pregunta? Bueno, porque aquí viene una culebra y yo no me voy a mover de aquí. Es decir, ve que viene el peligro y él dice que no se va a mover. En cuanto a los dones, tuviste un sueño, no te resignes, que eso tiene que pasar, no. Es decir, cuando Dios muestra algo, bueno o malo, es para que nos apercibamos. Si es bueno, para que nos preparemos psíquicamente y estemos preparados para lo bueno que viene. Pero cuando es malo, es porque se puede impedir a través de la intercesión, es decir, oración. Te enteras que alguien, o ves en un sueño que alguien cayó en algún pecado, procura lo más rápido comunicarte con él, preguntarle, fulano, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? No, todo chévere, todo bien, cuídate, porque tú ves este sueño contigo. Le adviertes para que él se cuide y tú vas a orar también. Y por tu intercesión, le puede dar acceso a la soberanía de Dios, que aunque este hombre o esta mujer ande cometiendo alguna falta, algún pecado, y por eso le ha dado derecho al diablo, tú puedes impedir o darle derecho a Dios para que lo pueda librar del problema que se le avecina. Por lo tanto, Dios te mostró algo, no te resignes, que eso tiene que pasar. No, no. Ahora, ah, no es para que te resignes a él. Lo hace con el fin de que interceda y tomes cartas en el asunto y evitar
consecuencias trágicas. Hechos 21, 4 y 14 nos da un ejemplo claro de cómo Pablo fue advertido por el Espíritu Santo del peligro que enfrentaría si llegaba a Jerusalén. Pero si Pablo no llegaba, no iba a Jerusalén, no iba a tener ese problema. Pero usted sabe el resto de la historia, que parte se la voy a decir aquí. Si se lee el pasaje completo, nos daremos cuenta que por 2 veces fue advertido, pero Pablo en su terquedad no hizo caso a la advertencia y sufrió las consecuencias. Al parecer, no era la voluntad de Dios que Pablo pasase las tribulaciones que se dieron en Jerusalén. El verso 4 dice: y ellos decían a Pablo por el Espíritu, oiga, que no subiese a Jerusalén. Ahora mira lo irónico aquí. ¿Quién era para ese momento el máximo líder de esas congregaciones? Pablo. ¿Por qué el Espíritu Santo no le habló a Pablo mismo? Ahí sí le voy a decir yo como él dijo el andino, vaya usted a saber. ¿Por qué no le habló a Pablo mismo? No sé, desconozco. Usó a otros. Y Pablo no le quiso hacer caso a lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo a través de ese otro. Bueno, el hecho de que Pablo fuera el máximo líder no, ¿cómo le digo? No estaba exento de poderse llevar la tribulación, los problemas que se llevó, siendo advertido por otro que en el ámbito de categoría pudiéramos decir que estaba más bajo, aunque en el mundo espiritual todos somos igualitos, y el que estaba advirtiendo era el Espíritu Santo. Me imagino que el Espíritu había tratado con Pablo también y él se estaba haciendo el museo, como comúnmente decimos aquí coloquialmente en Venezuela. Usa otro y de paso queda registrado por si acaso, ¿no? Ajá. Ahora, en el verso 11, Pablo recibe la segunda advertencia de no ir a Jerusalén, lo cual se confirmó en el versículo 12, donde dice: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Pero en el verso 13 podemos notar la obstinación y terquedad de Pablo, no tomando en cuenta la advertencia del Espíritu. Pablo dijo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Mi pregunta es: ¿sabía Pablo que él no había sido llamado a predicar en Jerusalén sino a los gentiles? Sí. ¿Qué me le pasó a Pablo aquí? Desconozco qué le pasó a Pablo. Sus funciones no eran Jerusalén. Él no era, es decir, él no había recibido un apostolado para la iglesia en Jerusalén. Él había recibido un apostolado para los gentiles. ¿Qué me le pasó a Pablo? Desconozco. Hay veces que hasta los líderes que están en posiciones de más mando, de más gobierno, se les enreda el papagayo. O ellos se enredan con el papagayo. Ahora, cuando hablamos de esta libertad de que Pablo podía subir a Jerusalén, vamos a movernos un poquito en escatología. ¿Se recuerda usted que en el año 70 después de Cristo toda Jerusalén fue destruida, acabada, deshecha? La pregunta está, ¿aquí ya había pasado lo que pasó en el año 70? ¿Ya Israel había sido destruida, desintegrada, el templo quemado? No. Por lo tanto, estamos hablando de hechos antes del año 70 después de Cristo. Jerusalén estaba todavía. Ahora, el libro que escribe Pedro dice a los dispersos por el Ponto, Galacia y todo lo demás. Quiere decir que ya el año 70 había pasado, que Jerusalén había sido destruida y que la gente estaba dispersa. Son detalles que hay que ir analizando acá en las escrituras. Poco lo que registra, es decir, creo que el único que habla de los dispersos es Pedro, del resto nadie dice nada. Si el resto nadie dice nada de todos los que escribieron, se estima que todas las cartas y los libros que se escribieron antes del año 70, es decir, antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Es un pequeño análisis que
que tiene que ver con escatología. Ahora, en el verso 14 se muestra que sí fue una advertencia del Espíritu y sí hubo una obstinación de parte de Pablo. El verso dice, y como no le pudimos persuadir por el Espíritu, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Sí, pero la del Señor Pablo, que está obstinado. Lo que pasa es que el escritor acomoda aquí bonito el asunto. Este caso pasa en muchos de nosotros, donde Dios por el Espíritu nos advierte el peligro y nosotros en nuestra obstinación y terquedad no tomamos en cuenta la advertencia y sufrimos las consecuencias. Si fracasamos y somos agredidos de parte de Satanás es porque no estábamos atentos a la dirección del Espíritu y a las advertencias que Dios Padre nos da por medio de él. Nunca Satanás, oiga, podrá operar en nuestra contra en una forma desapercibida, señoras y señores. Si tomamos en cuenta y entendemos las advertencias que vienen de Dios por el Espíritu Santo, los dones no son, mira para qué, para manipular. La manipulación está en contra del carácter de Dios. Él no manipula, todo lo contrario, persuade en amor. Esa es la posición de Dios, persuade en amor. La manipulación es un tipo de engaño y esta es la forma como Satanás se mueve. Aunque la expresión manipular no es un término bíblico, si analizamos sus características, nos daremos cuenta cómo la manipulación está muy lejos del carácter de Dios y a su vez es un principio satánico. Manipular o manipulación es el acto de intervenir de forma poca escrupulosa en cualquier medio para obtener, oiga, beneficios personales. Cualquiera que se mueva en este espíritu, que de paso el que escribe habla de espíritu, pero no es un espíritu, es una aptitud, es una condición psíquica mental, es un manipulador y chantajista. Para intimidar, la intimidación es el acto de amenazar, asustar, amedrentar y atemorizar. La intimidación es totalmente ajena al carácter de Dios. Cuando un don se manifiesta de parte de Dios, no hay lugar para la incertidumbre ni para el temor. La manifestación de un don en su mayoría produce gozo, paz, confianza y seguridad, librando a la gente de dudas y de temores impartiendo seguridad. Siempre que los ángeles hicieron sus apariciones, lo primero que decían era, no temas. El temor no procede de Dios y esto es uno de los sentimientos negativos que produce la intimidación. Para controlar es el otro uso que le dan a la intimidación. Es el acto de gobernar y dirigir tu voluntad usando la manipulación y el engaño. El controlar es el acto de intervenir en la vida de un ente en forma poco escrupulosa para dominar y sobrellevar sus pasos a beneficio del que controla, no a beneficio de la persona que está siendo manipulada. Toda manipulación que se dé con el objeto de manipular, intimidar y controlar es producto de la carne o es una influencia satánica. Ahí sí estamos de acuerdo. Dios no manipula, intimida ni controla. Él persuade en amor. ¿Sí? Persuadir es el acto de enamorarte para ganarse tu voluntad. ¿Sí? Persuadir es el acto de enamorarte para ganar tu voluntad.
para censurar, avergonzar o difamar. Se usa la manipulación. Los dones no vienen con el fin de desacreditar, difamar, avergonzar a una persona. Si en un momento determinado Dios revela la condición de un creyente en el aspecto negativo, es decir, algún tipo de pecado, se debe tener mucha prudencia, señoras y señores, para manifestar el don, haciéndolo en lo personal, llamándolo a sola. Se debe llamar al individuo como lo hizo el profeta Natán con el rey David. Le conocen bien la historia, segunda de Samuel 12:1 al 7. Pero no hacer alarde a voz populi, así como lo hizo Juan el Bautista con Herodes. ¿Se recuerdan? Ok. La información que se recibió en el don se debe hablar con el individuo, con la persona, solamente, no con más nadie. Para definición y ganancias personales, tampoco se deben usar los dones para esto. Las escrituras dicen que los dones son dados para, oiga, provecho, no para aprovecharse de la gente. Primera Corintios 12:7. El término provecho del griego significa ser útil para beneficiar a otro. Los dones no son para sacar ventaja sobre otros, sino para que haya un beneficio recíproco entre dos personas o en lo colectivo, en la iglesia como cuerpo. Para producir celos y rivalidad tampoco son los dones. Primera a Corintios 12:25 se nos enseña que el celo no es un principio de los dones. Debemos tener en cuenta que la iglesia es y funciona como un cuerpo. Tiene diferentes miembros con diferentes funciones. Nadie es más que otro por el hecho de que el Espíritu Santo en su voluntad manifieste un don con mayor frecuencia que en otros. Delante de Dios todos somos iguales. Es decir, no se nos olvide que en Dios no somos, en Dios y dentro de la iglesia y en una manifestación de un don no somos jefes, que somos siervos, servidores. Y un don es la oportunidad para servir, para ayudar, para cooperar, para beneficiar a otro. Y beneficiando a ese otro, por naturaleza me estoy beneficiando yo mismo porque ese otro está pegado en el cuerpo donde yo estoy. Entonces, aquí hay un beneficio recíproco. ¿Permiso? Ahora, el objetivo principal es ayudar, es servir, no servirme. Por esa razón, debemos de entender que la acción es en beneficio de otros y del cuerpo. Ahora, como creyentes, no debemos sentir celos porque Dios usa a otro más que a otro. Mucho menos debemos valernos de lo que el Espíritu Santo nos da y hacer en nosotros y hace en nosotros para producir celos en otros. Los dones trabajan en la diversidad, pero en unidad para alcanzar un objetivo, y el objetivo, por supuesto, es edificación del cuerpo donde estamos todos, para mostrar espiritualidad. Óigame, los dones no son para mostrar espiritualidad, ¿sí? Y de paso, hay manifestaciones de los dones cuando se manifiestan en el individuo, en lo personal, el sueño, visión, que Dios les habla al oído. Eso es lo menos, ¿cómo lo digo? Eso es lo menos o la menos demostración de espiritualidad. Porque es que lo primero que Dios va a usar para corregir no es la palabra escrita. Lo segundo que va a usar es
los dones ministeriales, que hay 5. Y lo último, como último cartucho que va a usar, son los dones espirituales en cuanto a sueño, revelación y voz audible. Entonces muchos de nosotros creemos que Pedro es el más espiritual de todos, porque Pedro de vez en cuando nos dice que Dios le habló, que Dios le dijo tal cosa, que Dios le tuvo que decir, porque él no es diligente, y ese es otro Pedro, no es el que está aquí, que él no es diligente en estudiar la palabra y no es atento a escuchar la predicación. ¿Sí? Entonces Dios tiene que usar el último cartucho que tiene, hablar en voz audible, porque está tan pegado en las máquinas que no escucha, que no lee. ¿Sí? Ahora, ese otro Pedro. No son para mostrar espiritualidad los dones. Los dones espirituales no son calibradores para medir la espiritualidad de una persona. El hecho de que en un creyente se manifiesten los dones del Espíritu no demuestra espiritualidad en él. Lo que sí evidencia el nivel espiritual de un creyente, oiga, es el fruto del Espíritu, el cual se compone de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando usted ve a un hombre o ve a una mujer que anda en amor, que anda en gozo permanentemente, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en templanza, ahí sí, usted puede calibrar el nivel de espiritualidad de ese individuo. Eso sí lo podemos usar para calibrar a un individuo, cualquiera que sea. Ahora, entre otros, si a mí me ponen a escoger, dice el que escribe, y yo apoyo esta también, entre un creyente que manifieste los dones y otro que manifieste el fruto del Espíritu, me quedo con el que manifiesta el fruto, por la sencilla razón que el diablo puede imitar los dones, pero nunca podrá imitar ni inspirar a un creyente que se mueva en el fruto del Espíritu. Moverse en el fruto del Espíritu aunado al perdón, no atacando, ni censurando, ni difamando, injuriando, ni mintiendo, ni engañando, ni manipulando. Te lleva a ser un hombre espiritual. Recuerda que los dones del Espíritu no es un unciómetro para medir la unción, mas el fruto del Espíritu sí mide, sí mide el nivel de unción en la que te estás moviendo. Entonces, usted quiere medirle la unción a una persona, ahí tiene ya la clave para que vea el nivel de unción de su pastor, de su maestro, de su líder, de su conocido, de su amigo, y así sucesivamente. Y el suyo también, Julio, el suyo también. Comencemos por ahí. Y después le medimos de los demás. Ahora, para presentar espectáculo o show, tampoco son los dones para eso. Ninguna manifestación del Espíritu Santo se da con el fin de presentar un espectáculo que vaya en detrimento, oiga, detrimento, o a desmoralizar la obra de Dios. Ahora, mi pregunta es, supuestamente sale danzando el hermano Ramón y sale dando vueltas por el piso y hay excremento ahí de vaca, de perro, de algún animal por ahí. Y el hombre se revolcó en eso para allá y para acá. Después que él sale del supuesto trance de estar danzando y que él se vea y se huela a lo que huele, eso no irá en detrimento de él. Que esté el noviado y que esté la novia ahí. O viceversa. Es decir, sale una hermana danzando y de repente en el mover y en el para allá y para acá, entonces la falda, que de paso algunas la usan bien anchita, entonces se levanta donde no debe levantarse y muestra lo que no debe mostrar, y después se enteran o hay un travieso grabando un video, tomando fotos y después le muestran. Eso no irá en detrimento de esa persona.
no ir en detrimento de la mamá que esté ahí, de una hermana, de la pastora que vea ese show ahí. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que estamos viendo y con lo que nos están diciendo, que son supuestas manifestaciones del Espíritu Santo, pero que van en detrimento o desmoralizar, en este caso, el resto de los que no participaron en esa acción, pero que vieron todo. Ahora, he tenido la experiencia de llegar a alguna congregación y he observado personas danzando supuestamente en el espíritu y han salido lastimados o lesionados por causa de dar tumbos contra las paredes o el pavimento. Es más, algunos han tenido que salir para el hospital con problemas en sus extremidades. Conozco un amigo que salió uno danzando, dando vueltas como un trompo, y él iba caminando, uno estaba ahí entre el grupo, y el hombre, el chico era bastante alto y tenía las manos así abiertas, y mire, le metió la mano aquí, y el hombre paró el chorro de sangre por la nariz. Nadie me echa cuento de eso me lo hicieron a mí. Era un muchachito, tenía 17 añitos. Nuevo creyente, pero eso, si hubiese tenido familia ahí, supongamos que yo hubiese llevado, qué sé yo, unos hermanos míos que no fueran creyentes, que yo hubiese llevado a mi mamá, a mi papá, ajá, el brollazo ahí. Ahora, ¿por qué razón? Por el desorden. En el caso de las damas, han mostrado sus ropas íntimas al caer en el suelo, revolcándose como animales irracionales. Manifestaciones que se asemejan a gente endemoniada o enfermos mentales. Pablo dijo que todo lo que hagamos por el Espíritu debemos hacerlo decentemente y con orden. Primera a Corintios 14:40. Por esta causa, Pablo hace la advertencia y la exhortación al comienzo de la carta al darse manifestaciones donde se caían en un estado inconsciente. Eso pasaba ya en el templo de Diana y de Afrodita, que es la misma sujeto ese. En euforias, éxtasis, alucinaciones, histeria emocionales o hipnosis que se daban mediante una serie de rituales, entrando en contacto directo con las fuerzas del mal y con frecuencia, hablaban en lenguas extrañas. Nótese que estamos hablando de lenguas extrañas, no lenguas angelicales, ¿sí? Ahora, toda manifestación que se dé en nuestras congregaciones en forma colectiva, como iglesia o en el creyente en lo personal, que redunde, oiga, en perjuicio o detrimento al reino de Dios o atente contra la moral, debe ser descartada como proveniente de Dios. ¿Cuál es el don más importante y útil para la iglesia? Vamos a averiguarlo, muchachos. ¿Cuál cree usted que es el don más importante y útil para la iglesia? Estudiemos. La respuesta es muy sencilla. Aquel que el Espíritu Santo, en su soberanía o en su soberana voluntad, considere manifestar para alcanzar un objetivo o solventar cualquier necesidad en la iglesia, en el momento que se requiere. Últimamente se ha dado la creencia que el don de lengua es el más útil y el más importante en la iglesia. Pablo, por su parte, dice que si este don no tiene interpretación, carece de significado. Cuando hacemos un análisis de los dones en sus tres grupos, podremos apreciar
que siempre trabajan en conjunto. Los dones de revelación trabajan casi siempre en forma conjunta, al igual que los dones de poder y los de expresión oral. Por estas razones, todos los dones son útiles e importantes dentro de la iglesia. La manifestación de los dones del Espíritu Santo dependen de la necesidad o demanda que haya en la congregación. El Espíritu Santo determina qué don ha de usarse para cubrir o solventar dicha necesidad. Esto nos da a entender que todos los dones tienen sus valores y utilidad. Ninguno vale más que otro. Pablo en la carta a los Corintios dice: los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Primera a Corintios 12, 22 y 25. Esto indica que ningún miembro del cuerpo puede despreciar a otro. Estos principios y valores que se dan en los miembros del cuerpo se dan en los dones. Todos son útiles en la iglesia. Entonces ya estamos claros que no hay ningún don más importante que otro. Todos al momento de necesitarse son útiles, son necesarios para la función que Dios Espíritu determine llevar a cabo. Los dones trabajan recíprocamente. Importante analizar este detalle acá. Los dones cumplen con los principios de reciprocidad y correspondencia mutua. Es decir, cuando alguien manifiesta un don como emisor, debe haber un trato en lo personal por el Espíritu en el receptor. Este nunca será sorprendido por la manifestación de un don. En la Biblia conseguimos algunos ejemplos de lo antes mencionado. En Hechos 9, 10 y 17 tenemos el caso de Ananías y Pablo. Dice que el Señor habló a Ananías en visión diciendo que se dirigiera a una calle llamada derecha y ubicara la casa de un hombre llamado Judas. Allí encontraría a uno llamado Saulo de Tarso, el cual ha visto en visión, oiga, entrar a un varón llamado Ananías, ya estabas avisado, el cual le pone la mano y recibe la vista. Es decir, cuando Ananías llega al sitio, ya Pablo estaba esperando. La pregunta es, ¿por qué Dios no hizo directamente el milagro él? Tendrá su razón. Escogió a quién? A Ananías. ¿Se había oído hablar antes de ese tal Ananías? No. Después de ahí se volvió a escuchar de Ananías, tampoco. Esas fueron sus funciones y ya. ¿Hizo Ananías más cosas? Puede que sí, pero no se registró. Hay muchas cosas de las que hizo Jesús y de las que hicieron los apóstoles que no se registraron sencillamente. Ahora, a simple vista podemos apreciar que Pablo sabía de la venida de Ananías y por su parte Ananías sabía dónde ubicar a Pablo. Hubo reciprocidad en la manifestación del don en ambos personajes. No hubo sorpresa. Entonces ahí es donde usted tiene que estar pila, hermano que me oye y que me ven por el video. En cuanto a gente que le llegan y le dicen, hermano, mira, el Espíritu Santo me dijo, Pedro, que me regales el martillo ese que tenés allá, el que tiene el pico de acero, que está cerrado. Ya va. ¿El Espíritu Santo le dijo eso a usted? Pues si el Espíritu Santo no le ha dicho eso a usted le puede decir, bueno, el Espíritu Santo a mí no me ha dicho nada. Vamos a tomar el caso de aquí de Ananías y Pablo, o Saulo, y para que veamos, pues, ahora, si es Dios, él le va a decir, Pedro, mira, por ahí va a venir fulano de tal, regálale el martillo ese que tienes allá, que tiene acero en la punta. Bueno, cuando él llegó y le dijo lo que le dijo, bueno, usted va a entregar porque ya Dios le dijo. Eso es lo que se llama reciprocidad.
Por lo tanto, cuando le lleguen por allá, hermana Yasmari, mira, el Espíritu Santo me dijo que los $500 que tienes guardados bajo la almohada, que me los dé. ¿Ya el Espíritu Santo eso le dijo eso a usted? No, si no le ha dicho nada, no de nada. Puede ser, mira, el que sea, llegue el que llegue. Ahora, si el Espíritu le dice, mira, por ahí va a venir alguien, dale esto, aquello y lo otro, y llegó ese, ya estás avisada. Eso es lo que se refiere con reciprocidad, ¿sí? No es que supuestamente me dijo a mí y a más nadie le dijo, no. Vi un videíto, me lo mostraron, creo que fue ayer. Hay un chico que dice, mira, él está en la iglesia, el Espíritu Santo me dice que el próximo año tengo que ir a vacacionar, tengo que ir a Disney World y tengo que ir a no sé a dónde más. El costo son, creo que dijo $300, porque creo que era ahí mismo dentro del territorio de Estados Unidos, y el Espíritu Santo me dice que ustedes, la iglesia, son los que me van a dar eso. Ya va, eso tenía que decírselo a la iglesia primero. Y la iglesia le llegaba, pastor, mire, el Espíritu Santo nos dice que usted necesita ir a unas vacaciones, que tiene que ir a tal parte, a tal sitio, aquí están los pasajes. Es al revés. Ahora, cuando se desconocen estas verdades, hermano, nos manipulan, que es lo que estábamos viendo atrás. Nos controlan y, como dijo uno por ahí, nos atracan a Biblia armada. Ahora, en Hechos 10, 1:29 se nos da otro ejemplo. Se trata de Cornelio, el centurión. Y Pedro, la Biblia relata que Cornelio, estando en ayunas y orando, se le apareció un ángel en visión diciendo que enviase a buscar a Pedro en casa de Simón el curtidor. Dice que envió a su criado junto con un soldado a la dirección que el ángel le había dado al día siguiente. Nótase que era lejos, compañero. Pedro subió en la azotea, tuvo una visión de parte de Dios por el Espíritu Santo, dándole instrucciones e información de lo que iba a suceder. Para Pedro no fue sorpresa cuando los criados junto con el soldado vinieron a buscarle. Analizando el pasaje, no hubo ningún tipo de sorpresa. Más bien hubo una correspondencia entre la manifestación de los ángeles para Cornelio y el Espíritu Santo en el caso de Pedro. Analicemos ese caso y estudiemos bien el asunto. Para concluir este punto, si alguien viene a ti manifestando un don por el Espíritu, pero lo que te dice no corrobora, conforma o cumple con el principio de reciprocidad y correspondencia mutua, tal manifestación debe ser descartada. Eso no es de Dios. Los dones trabajan con, oiga, precisión. Uno de los principios y características que definen a los dones es la precisión, no el azar. El Espíritu Santo no necesita adivinar, ¿sí?, las cosas. Él las conoce perfectamente, es omnisciente, lo cual indica que no hay nada oculto para él. Él puede revelar lo más oculto. Y ahí entonces donde usted debe estar claro que si usted está siendo usado por un don para traerle una palabra a alguien, debe estar preciso y seguro. Si es el Espíritu Santo quien le está dando lo que le está diciendo, eso es, como se dice, un tiro al suelo. Y lo más, él conoce lo más secreto. Para él no hay ningún enigma. Él escudriña aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10 y Segunda de Reyes 6:12. A continuación voy a dar unos pasajes que demuestran lo antes dicho. Juan 1:47 y 50, el caso de Jesús y Natanael. Cómo Jesús, por el don de discernimiento, pudo captar el carácter de Natanael y ser preciso en lo que dijo, detallando
las cosas operando en el don de ciencia y sabiduría. Juan 4:18, el caso de Jesús y la samaritana, cómo pudo, por el discernimiento de espíritu y la palabra de ciencia, tener información y detallar de la condición exacta en la que vivía la samaritana, relatándole el caso de los maridos que había tenido. Cuando él le dice, ve y busca a tu marido. Es que no tengo marido. Bien has dicho. Porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo, es prestado. Ajá, tampoco es tuyo. Señor, me parece que eres profeta. Y luego ella da un relato, lo cual muestra la esperanza en la que ella estaba. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Él nos dirá todo. Es decir, aunque ella estaba en la condición que estaba, había una intuición, había un esperar, había un querer, había oído que habría de venir Mesías llamado el Cristo, y ella estaba atenta aunque andaba en la condición que andaba. El detalle es que ella no sabía que lo tenía al frente, y ahí él se lo reveló. Ahora, el caso de Ananías y Pablo en Hechos 9, 10 y 16, que ya lo hemos revisado, al analizar el pasaje, podemos ver la precisión del Espíritu Santo para dirigir a Pablo como Ananías. A uno le dio la dirección exacta, al otro le mostró a la persona que había de imponerle las manos para sanarlo. No hubo margen de error. Según este pasaje, los dones cumplen con el principio de precisión. Si alguien viene a ti con la manifestación de un don y no cumple con el principio de precisión, descártala, porque no procede de Dios. Él no tiene necesidad de adivinar. Él conoce todas las cosas. Para corroborar los 2 puntos anterior acerca de la reciprocidad y la precisión de los dones, daré varios testimonios. ¿Sí? Vamos a ver estos testimonios para que cerremos esta hora de clase. Muy personales. En una ocasión estaba pasando una situación muy difícil y en mi oración le dije a Dios que necesitaba que me diera una palabra porque a causa de ella iba a tomar una decisión. En ese momento recibí una llamada del Canadá. Era una profeta que me dio una palabra de ciencia y de sabiduría. Dicha palabra estaba ajustada a la situación que estaba pasando. En otra ocasión estaba trabajando como asistente de un prestigioso maestro de la palabra. Mientras él ministraba por los dones del Espíritu, recibí una palabra de parte de Dios que me dijo: José, así como el Espíritu que estaba en Elías cayó sobre Eliseo, el mismo don de maestro que está sobre mí, siervo, está sobre ti. En mi inmadurez le pedí a Dios confirmación de lo que estaba recibiendo en cuestión de segundo. Este hombre se volvió y me dijo por el Espíritu: José, el Espíritu de Dios me dice que le estás pidiendo confirmación de algo. Seguidamente me dijo: así te dice el Señor. De la misma forma que el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo, el don ministerial que Dios ha puesto en mí, lo ha puesto en ti. Tú eres maestro de la palabra. Observa que en este caso los dones trabajaron con precisión y reciprocidad. Esa es la fórmula de Dios Espíritu, porque Dios Espíritu, señoras y señores, es omnisciente. Todo lo sabe. No necesita que le estén echando cuenta. ¿Sí? Y muchos de nosotros pedimos confirmación de cosas que recibimos de Dios
por causa de que todavía no somos tan espirituales. Y es que ninguno de todos los que estamos aquí y de los que están afuera que son cristianos son tan espirituales como debiéramos serlo. Pero aquí estamos en el camino de la perfección. Espiritualmente, en cuanto a la salvación, estamos completos, pero en cuanto al conocimiento, no hay ni uno que lo tenga absolutamente todo el conocimiento. Vamos en ese camino. Bendiciones.